Me presento, soy el licenciado Juan José Inés Trejo para servirles, consultor, colaborador y articulista con la revista Pronto de Actualización Fiscal y revista hecho asimismo como la casa editorial Casia Creaciones. En esta ocasión vamos a abordar un tema correspondiente a, pues vaya, un nuevo complemento de facturación, un nuevo, eh, un nuevo una nueva obligación, vaya, para los contribuyentes que llevan a cabo el servicio de transporte de bienes, la famosa carta aporte. Recordemos que en el año 2017, para ser específicos, el 1 de julio del mismo año, se entró en vigor la facturación 3.3. Esta facturación que a principios de nos causó dolores de cabeza a algunos por la poca información que teníamos al respecto de. No obstante, bueno, en esta nueva facturación 3.3 entran en vigor 5 tipos de facturas. Ahorita las vamos a ver. Dentro de ellas, las facturas de ingreso y traslado, que es donde se emite este complemento. Y bueno, ¿en dónde nos encontramos obligados o en dónde dice que tenemos que emitir la factura o en dónde tenemos que emitir el complemento? Pues bueno, el fundamento principal lo encontramos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que pues por los actos o actividades que se lleven a cabo se tienen que emitir comprobantes fiscales cuando así la legislación lo establezca. Ahora bien, recordemos que el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación nos da un plazo de 24 horas posteriores a la operación para efectos de la emisión correspondiente. A excepción, claro, está de pues la factura por el público en general o por operaciones con el público en general, también la conocemos como la factura global, en donde nos da un plazo de hasta 72 horas posteriores a terminado, el periodo de emisión del mismo complemento, del comprobante, perdón. En este caso, el primer párrafo del artículo 29, como bien se los comentaba, es el que nos obliga a expedir en un primer momento el comprobante fiscal. Comprobante fiscal digital por internet, lo que conocemos el CFDI, o también factura, y vaya, es para efectos de acreditar o comprobar las operaciones y asimismo pues cumplir con la obligación correspondiente. Recordemos que el incumplimiento de las obligaciones son sancionadas por la autoridad. En este caso podríamos visualizar el artículo 83, fracción séptima, y artículo 84, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, en donde vamos a visualizar que si no expedimos los comprobantes fiscales, pues vamos a estar en posibilidad de ser sancionados por parte de la autoridad. Las famosas multas correspondientes a esta omisión que llevemos a cabo por no emitir el comprobante fiscal. Veo que ya se conectaron más. Bienvenidos a su hora PAF, aquellos que nos estén visualizando por primera ocasión. Les informo brevemente, esta es una hora de temas diversos colaboradores, expertos en las materias fiscal, laboral y de seguridad social. En esta ocasión está su servidor Juan José Inés Trejo, para efectos de llevar a cabo el tema o abordar el tema de carta aporte, el nuevo complemento de facturación que entró en vigor el 1 de junio del año 2021, es decir, el primero de este mes, hace unos días entró en vigor. Estamos hablando brevemente acerca de la obligación de la emisión de los comprobantes fiscales. Vamos a visualizar los tipos de comprobantes, es decir, el tipo de CFDI, el tipo de factura. Vamos a visualizar los complementos, la obligación de emitir el complemento. Vamos a abordar la carta aporte y también vamos a abordar en qué apartado, qué circular publicada en el Diario Oficial de la Federación nos da la posibilidad de acreditar el comprobante de traslado para efectos de que se considere como documento en el cual nos lo tendrán que hacer válido para acreditar la posesión y el traslado de la mercancía o mercancías que estemos trasladando. Tipos de comprobantes. Recordemos, como se los comentaba en un inicio, con la facturación 3.3 vinieron o se mostraron 5 tipos de facturas o de comprobantes distintos.
como son ingreso, las que ya conocemos que comúnmente se emiten o que se emiten más continuamente, que es por los pagos que nos realizan los clientes a nosotros como proveedores de servicios o como vendedores de algún producto. Egresos, lo que antes se conocía como la nota de crédito. Esta factura sirve para hacer o para demostrar descuentos, devoluciones o bonificaciones, o en el caso de anticipos, aplicación de anticipos, dependiendo del tipo de facturación. Digo, no es el tema del día de hoy, pero vaya, si tienen alguna duda, con gusto dejen en los comentarios, o bien para efectos de que llevemos a cabo una hora posterior acerca de los tipos de comprobantes, si es que lo desean, y o bien si desean y son suscriptores de su revista Prontuario de Actualización Fiscal, mándenos sus dudas al correo consultas@casiacreaciones.com.mx y en un plazo máximo de 2 días hábiles les estaremos marcando para enviarles para indicarles la respuesta o bien darles nuestra opinión al respecto de su supuesto que tengan. En cuestión de la factura de tipo pago, recordemos que un complemento son aquellos apartados adicionales a la factura para ingresar información específica. Luego entonces existe la factura de tipo pago. Este tipo de factura solo se va a emitir o solo se tiene que emitir cuando tenemos que expedir el complemento de recepción de pagos, es decir, cuando nos pagan en parcialidades o de forma diferida, perdón. Sintetizando, es cuando nos pagan posterior a la emisión de la factura que contempla el monto total de la operación, a excepción de las facilidades. Como ya lo sabemos, pues existe la facilidad de que si nos pagan a más tardar el último día del mes en que se expidió la factura, pues podemos expedir como si fuera considerada en una sola exhibición. No obstante, pues en este caso, este tipo de factura de tipo pago se emite cuando vamos a emitir solamente el complemento de recepción de pagos. Factura de tipo traslado. Este tipo de comprobantes que vamos a visualizar el día de hoy, ¿para qué sirve? Sirve para acreditar el traslado de la mercancía, traslado y posesión de la mercancía que estemos o que tengamos en ese momento, valga la redundancia, en nuestra posesión, para efectos de, pues vaya, cuestiones jurídicas, legales o de situación o de hechos, según sea la circunstancia. En este caso, no sé, les ha tocado a algunos transportistas que los paren las autoridades para efectos de que acrediten la posesión de las mercancías y su instancia de las mismas en territorio nacional. Pues bueno, este tipo de comprobantes sirve. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y bueno, con el complemento carta aporte, pues se viene a robustecer con la finalidad de que se tenga que enseñar este documento y bueno, ya sirva para efectos de mostrarles a las autoridades que nos detengan, en dado caso de transportarlas por carretera federal, pues la posesión correspondiente y no nos estén pidiendo específicamente el documento que se conocía previo al año 2015 como carta aporte. Digo, sigue siendo tal cual, el artículo 74 del reglamento lo considera como tal, pero esta factura nos va a servir para efectos de acreditar la propiedad y la posesión y o el traslado de la mercancía o mercancías que tengamos en ese momento. Y bueno, por último, la factura de tipo N, nómina, que ya la conocemos, es la que se expide cuando se les realizan los pagos a nuestros trabajadores, a las personas que llevan a cabo una prestación de servicios personales subordinados. Entonces, sin problema, podemos utilizar esta misma. Ok, tenemos aquí comentarios. Buenas tardes, listo. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, muy buenas tardes a todos desde Puebla. Ah, qué bien. Saludos a todos los de Puebla que nos sintonizan. Y bueno, continuamos. ¿Dónde se encuentra la obligación de expedir complementos? Porque bueno, ya les dije que de acuerdo al artículo 29, primer párrafo, existe la obligación de expedir los comprobantes fiscales cuando así la legislación lo establezca. Pero ese es un complemento, no es una factura. Ya lo comentábamos también, el complemento es para emitir información, demostrar información adicional a los campos correspondientes de las facturas que ya conocemos, en campos específicos. Pues bueno, nos vamos al artículo 29,
segundo párrafo, fracción sexta, en donde nos indica que los contribuyentes tienen que cumplir con las obligaciones específicas en materia de informática que determina el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general. Es decir, lo que necesita el SAT es una información más específica de acuerdo al hecho o las circunstancias u operación que se lleve a cabo. En este caso, lo que el SAT necesita es que se compruebe la circunstancia del traslado de la mercancía, por ende nace esta carta aporte. También así se necesita saber por qué provienen esos ingresos, en este caso, pues por el transporte de mercancías, en dado caso, si es por la prestación del servicio, y o bien las especificaciones de la misma, por qué carretera se lleva a cabo, qué kilometraje se llevó a cabo, se recorrió para efectos del traslado de la misma. Es importante que contemplen que el complemento de carta aporte cuenta con un instructivo. Si no lo tienen o si no lo han visualizado, pueden dirigirse a nuestra página principal de Facebook, se llama Revista PAF Oficial. No se olviden darle like y seguirnos para efectos de continuar con esa información que les brindamos de manera gratuita en la misma red social. Y bueno, ahí en el portal le van a poder bajar el cursor y van a poder localizar el instructivo de llenado del complemento carta aporte. Recordemos que de momento no es obligatorio, pero ya entró en vigor, es decir, ya lo tenemos que estar expidiendo. No va a pasar nada si no lo expedimos en estos momentos. Ahorita vamos a ver la vigencia, cuándo entró en vigor y cuándo es obligatorio. Entró en vigor el 1 de junio, entonces ya tenemos o ya lo podríamos estar emitiendo, pero para expedir el complemento tenemos que saber qué va en cada campo. Entonces, descarguen el manual. El manual van a poder ingresar a la revista a la página de Facebook, Revista PAF Oficial, y en ella, en el muro, van a poder visualizar un artículo acerca del instructivo de llenado, vaya. O bien visiten nuestro portal www.casiacreaciones.com.mx y en el mismo van a poder encontrar artículos, notas relevantes y entre ellos el instructivo para el llenado de este complemento. En correlación con el artículo 29, párrafo segundo, fracción sexta, se encuentra la regla 2.7.1.8. En dicha regla se localiza la obligación de expedir los complementos de recepción, los complementos de facturación que emita el SAT o que publique el SAT en su portal. Aquí menciona que va a haber 30 días naturales posteriores a su publicación para que entre en obligatoriedad, para que sea obligatorio. No obstante, siempre y cuando haya una facilidad de un plazo mayor, pues bueno, se podrá apegar a ello. Es importante esta regla, y no nada más para este complemento de carta aporte. Recordemos que hay más complementos, y lo vimos tan solo en la declaración anual, que muchas facturas, por ejemplo, para pegarse al estímulo de pago de colegiaturas, muchas facturas que les expidieron a los contribuyentes que solicitaron su devolución de impuestos por saldos a favor, no contemplan o no contienen el complemento de escuelas educativas privadas, que es un complemento que tienen que expedir las instituciones educativas del sector privado, para efectos de demostrar cierta información correspondiente al alumno, que según se trate. Entonces, este complemento no se expidió y la autoridad estuvo rechazando algunas solicitudes de devoluciones y peor aún, está solicitando la emisión o la reexpedición o sustitución, vaya, de los comprobantes a los cuales no se les emitió o se emitieron incorrectamente, o bien no se ha emitido el complemento de instituciones educativas privadas. Entonces tengan en cuenta que una omisión de esta índole puede llevar al contribuyente a ser sancionado. Digo, muchas veces el contribuyente no desconoce el tipo de obligaciones que tiene, pero si es nuestro cliente, estamos llevando a cabo su situación fiscal, su contabilidad, etcétera, tenemos que contemplar que todos los complementos de acuerdo a la operación que lleva a cabo sean emitidos, porque también podrían ser motivos de sanción con los artículos que les comentaba en algún inicio, el artículo 83, fracción séptima, y artículo 84, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación.
Y bueno, esta regla obliga a los contribuyentes a emitir los complementos que se publiquen en el portal del SAT. Les comento, ya fue publicado el complemento o el apartado de complemento de carta aporte. Contemplen ustedes, les voy a dejar en los comentarios el link o la liga o el enlace del apartado del portal del SAT para que puedan ingresar y visualicen la información que les estoy mencionando. Ahora bien, estamos hablando fiscalmente de una factura. Estamos hablando fiscalmente de obligaciones que tenemos que cumplir. Pero lo que les comentaba, esta factura pues no nace nada más porque sí. Esta factura nace para robustecer en diversos ámbitos, tanto de fiscalización como de verificación por parte de las autoridades de Secretaría de Comunicaciones y Transportes del traslado de mercancías por diversas cuestiones, tanto prevención de delitos como llevar a cabo ciertos cumplimientos al contribuir de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, también en correlación con los artículos y reglas previamente mencionados, tenemos que contemplar el Reglamento de Autotransportes Federal y Servicios Auxiliares. Esto de acuerdo a su artículo 74. En su artículo 74 nos indica que los autotransportistas deberán emitir en cada embarque una carta aporte documentada y bueno, en que deba contener además de los requisitos fiscales la siguiente información. Es decir, previo y lo sabrán quien lleva a cabo operaciones de traslado de bienes, o bien que tiene clientes, no sé, que se dediquen, por ejemplo, a coordinados, que se dedican al traslado de mercancías mediante carretera federal, que previo a la facturación 3.3 y de que existiera la factura de tipo traslado, se tenía que emitir, aparte de la factura de ingresos para acreditar que la propiedad de los bienes, las mercancías que se trasladaba, se tenía que emitir o contar con un documento que se denomina carta aporte, por ende la denominación del complemento del cual estamos hablando el día de hoy. Y este artículo es el que lo regula, de acuerdo al reglamento previamente mencionado. No obstante, van a nacer preguntas ahorita en razón a que, y bueno, ¿cómo compruebo con una factura? O en dónde dice que compruebo con una factura o cumplo con la factura con este tipo de obligación que es distinta a la legislación fiscal. Ahorita lo vamos a ver, es una circular que salió en el año 2015. Bueno, continúo viendo que se conectaron más. Les quiero comentar cualquier duda, comentario. Con gusto estamos aquí para expresarlas y visualizarlas. Tenemos una de María Jesús Astudillo. Bien, nos comenta María Jesús Astudillo. Buenas tardes. Al hacerla de la emisión de dicho complemento ya no tengo dudas. La pregunta son más bien, ¿qué pasa si no tengo los datos al momento de la emisión, que son el origen de destino, lo que serán mercancías, no se tienen las rutas definidas, el servicio que se presenta es a crédito 90 días y hasta entonces hacía la factura? Ahora bien, si los viajes son rutas cortas dentro de la misma ciudad, ok, manifestación, tenemos que comprobar o que verificar primero los datos correspondientes. ¿Por qué? Porque hay datos que son ya obligatorios, condicionales. Si no tenemos esos datos, no podemos emitir el complemento. De momento, como lo comentábamos, ¿no? Ya está en vigor, ya lo tenemos que estar emitiendo, pero no es obligatorio. Ahora, cuando tengamos que realizar un traslado de la mercancía por carretera federal para efectos de llevar a cabo la emisión de ese complemento, previo al traslado tenemos que solicitar esa información al cliente para efectos de que se lleve a cabo el cumplimiento de la emisión del complemento. Porque tenemos que
considerar que se tiene que emitir antes de que se inicie el viaje, no después ni al finalizar. La emisión del complemento de carta aporte se tiene que emitir antes de iniciar el viaje, por ende, la operación sería más cuestión administrativa, en donde se le tiene que solicitar al cliente la información. Ahora, en ocasiones, pues de acuerdo al tiempo, muchos conductores optan por diferentes rutas, rutas que dicen, pues, no sé, la aplicación, sin hacer publicidad, por ejemplo, Waze, Google Maps, me marca que es más rápido por esta ruta. Esa es una situación que tenemos que considerar de logística, en donde ya se tienen que establecer rutas específicas para efectos del cumplimiento de la obligación de la emisión del complemento de carta aporte. Entonces, tenemos ahí que considerarlo. En cuanto al pago del viaje, ok, si estamos prestando un servicio, el complemento de carta aporte se tiene que emitir con una factura de tipo ingresos, ok. Entonces, recordemos que si la factura la pagan con posterioridad, tenemos la posibilidad de emitir la factura con tipo de pago PPD, método de pago PPD y forma de pago 99. Posterior a ello, cuando recibamos el pago correspondiente, emitir el complemento de recepción de pagos a través de una factura de tipo pago, relacionándola a la factura de ingresos que emitiste con anterioridad y detallar el pago correspondiente, tanto la fecha de pago hasta a la misma hora en que se recibió el mismo. Entonces, en el pago sí no había ningún inconveniente, eso lo podemos seguir llevando igual, o si va a ser pagada en el mismo mes correspondiente en que se llevó a cabo la operación, pues te puedes apegar a la facilidad de la regla 2.7.1.41, en donde nos indica que pues si la factura se paga más tardar el último día del mes, pues se puede emitir como si fuera pagada en una sola exhibición. Entonces ahí tenemos que considerar eso, Marijesu, para efectos de que pues podamos emitir el complemento y cumplir con la obligación. Hola Juan, ¿tendrán algún curso sobre este tema y cuándo sería? De momento no se ha visualizado, pero con gusto. De hecho, vamos visualizando porque la casa editorial y su casa de cursos, Casia Training. Entonces, Alfredo, con gusto se les hará saber. Si gustas, dejarnos o enviarnos por inbox tu correo y con gusto te haremos saber todos nuestros cursos que se van dando mes con mes para efectos de que nos puedas acompañar. Con todo gusto estamos para servir. Ok, visualizo aquí más comentarios. Ok, Alfredo Sánchez, nosotros somos agremiados Canacar y nos han ok, que nos han ok, dicen que Alfredo dices que ustedes son agremiados con Canacar, perdón, y les han ingresado, informado que están cabildeando con las autoridades del SAT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para lograr un acuerdo para emitir correctamente la carta aporte. Mm, Efectivamente, bueno, no puedo afirmar qué fechas, etcétera, porque a final de cuentas tenemos el derecho a que nos escuchen las autoridades, el derecho de petición de acuerdo al artículo 8 constitucional, en donde pues se le puede solicitar información al respecto, o bien prórrogas, etcétera, cursos al mismo servicio de administración tributaria para efectos de la emisión correcta. No obstante, pues de acuerdo a la experiencia que se tiene en razón con el servicio de administración tributaria, por mucho lo que puede dar es una prórroga para efectos de obligatoriedad, pero la vigencia ya está. La vigencia es el 1 de junio, ya podríamos estarlo emitiendo. Puede ser que nos den otros 120 días, por ejemplo, hábiles, posteriores a los que ya habían dado para efectos de la emisión. Ya tenemos lo necesario para la emisión correspondiente del complemento. En el instructivo menciona cada apartado que debe llevar, lo que pasó con la misma facturación, con los mismos complementos cuando inició la facturación 3.3, que descargábamos la guía,
En la guía nos íbamos al campo, como se denominaba, y ya ahí nos decía, ¿sabes qué? Tienes que ingresar así, por ejemplo, esto. Entonces, ahí vamos a poderlo emitir de esa forma. En cuanto a lo único que podrían hacer quizás sería darnos días adicionales para efectos de la obligatoriedad y o bien impartir cursos a ciertos sectores, entre ellos, por ejemplo, a los agremiados a Canacar, para efectos pues de que haya mayor amplitud en la información difundida por parte de las autoridades. Pero para efectos de que no se puede emitir o que ya no se tenga que emitir la obligación o cumplir con esta obligación, ya lo veo un poco complicado porque pues bueno, ya está todo y a final de cuentas pues es una obligación tanto del reglamento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como por parte del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a las reglas de carácter general y el Código Fiscal de la Federación. Ok, continuamos entonces. Estamos por iniciar el complemento de carta aporte. ¿En dónde se encuentra fundamentado? ¿En dónde se encuentra contemplado? Ya lo indicamos, el artículo 29, párrafo segundo, fracción sexta, nos indica que se tiene que cumplir con los complementos. La regla 2.7.1.8 nos indica que, de acuerdo a la publicación del portal del SAT, se tendrá que cumplir con la emisión o la adición del complemento a la factura correspondiente y en este caso la regla 2.7.1.9 nos indica cuáles son o qué es el complemento de carta aporte, en qué supuesto se emite y en qué momento nos vamos a ver obligados a la expedición del mismo. Luego entonces nos vamos a efectos de para qué sirve este complemento, cuál es la finalidad del complemento de carta aporte. Pues vaya, lo que les comentaba, sirve para informar o acreditar la posesión y propiedad del traslado de la mercancía que tengamos en nuestra posesión. En este caso, si vamos a trasladar mercancías y somos los dueños, también podríamos emitir el complemento carta aporte en la factura mediante una factura de traslado para efectos de acreditar la posesión, la propiedad. Obviamente ya el llenado es otra cosa, por ejemplo, cuando se emite el complemento de carta aporte adicionado a una factura de traslado, el valor de la factura tiene que ser igual a cero. Se tiene que llenar tal cual, o el mismo aplicativo, de acuerdo a su programación del proveedor de facturación, pues no emitirá el campo o apartado valor unitario, el valor total de la factura como cero. Entonces, nos va a servir para relacionar los bienes y las mercancías, la ubicación de dónde se encuentra, los orígenes, de dónde procede y hacia dónde va, y el tiempo de traslado, y bien por dónde pasó la mercancía. Lo que le comentaba a Mari Jesús, tenemos que contemplar que ya no vamos a poder mandar a los transportistas y vete por donde quieras, el chiste es que llegue la mercancía lo más pronto posible, ya no. Ahora cuando traslademos mercancía por carretera federal, vamos a tener que trazar la ruta y decirle que la siga, vaya, porque el complemento tiene que contemplar la misma. En dado caso, pues vaya, podría hasta verse en problemas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en dado caso de no seguir la ruta. Digo, a final de cuentas sería cuestión de ver si lo pueden sancionar o no, sería cuestión de visualizar su legislación, sus reglamentos correspondientes por incumplimiento de la misma. Emite la factura, en qué factura se emite el complemento de carta aporte. Recordemos que hay complementos que están limitados de acuerdo al tipo de factura. Por ejemplo, el complemento de recepción de pagos, pues solamente se puede expedir en una factura de tipo ingresos. En este caso, en el complemento de carta aporte se puede expedir, perdón, ahí dice egresos, no es egresos, es una factura de traslado, se puede expedir en una factura de ingresos y en una factura de traslado. En este caso, pues bueno, se tiene, dependiendo del tipo de operación, es como se tiene que emitir el comprobante. Y en la factura de ingresos se tendrá que expedir por parte de las personas que presten el servicio privado de transporte terrestre de carga por carreteras federales. Es importante, la regla 2.7.1.9 así lo contempla. Entonces,
Además de nuestra factura de ingresos, tendremos que adicionar o relacionar con la clave 02 intermediarios o intermediarias el complemento de carta aporte. Esto va a ser en todo momento. La clave a relacionar será la clave 02 para que no vayamos a ingresar otro tipo de relación. Por ejemplo, está la 04, que es la de sustitución de CFDIs previos, que estaría prácticamente pues expidiendo mal el complemento y pues no se estaría cumpliendo con lo dispuesto en la resolución miscelánea fiscal en correlación con el instructivo de llenado. Entonces, factura de ingresos se va a emitir por parte de la persona que preste el servicio y se tiene que adicionar el complemento carta aporte con la clave 02. Clave de tipo de relación. Y en la factura de traslado lo pueden emitir en dos situaciones. Se emite por parte de la o el propietario de los bienes que requiere trasladar su mercancía por las carreteras federales a otra locación con sus propios medios de transporte. Es decir, aquí ya no es para efectos de prestar un servicio. Tienen que, como ya lo comentamos, tienen que comprobar o acreditar la posesión y la propiedad de la mercancía en el momento del traslado. Y aunque sean dueños de la misma y se acredite con la factura correspondiente de la persona que se las vendió o de la persona que les emitió la misma, pues aún así se tiene que emitir la factura de traslado con base en ello para que se cumpla con la obligación correspondiente y se acredite la posesión y la propiedad de la mercancía en carreteras federales. Y también eviten ciertas circunstancias que pasa con las autoridades que en ocasiones paran o detienen a los conductores con el fin de pues sancionarlos o bien llegar a acuerdos extracurriculares para efectos de pues dejarlos ir. En este caso, la factura de traslado tiene que emitirse en este aspecto por parte del propietario o la propietaria y acreditar la posesión, la propiedad y el traslado de la misma. Y también lo pueden expedir el intermediario o bien el agente de transportes cuando se realice para efectos de circular de carreteras y ya se hayan efectuado el pago correspondiente y solamente estén realizando el traslado de la misma por alguna situación y no estén obteniendo un ingreso correspondiente. Es decir, la de ingresos es cuando se presta el servicio y se lleva a cabo el traslado. La de traslado solamente cuando se va a llevar el traslado de la misma y no se está realizando la prestación del servicio, es decir, que no se va a obtener ningún ingreso. En este caso, pues solamente se expide la factura de traslado y anexamos el complemento carta aporte. Ok. Alfredo Sánchez. Juan, ¿nos puedes compartir un modelo de carta aporte con los nuevos atributos del SAT? Sí, Alfredo, en estos momentos no lo tengo. Va a salir en una edición o en dos ediciones futuras de la revista PAF. Si eres suscriptor, con todo gusto te va a llegar la revista para efectos de visualizar, porque se va a compartir, se piensa realizar un taller. Recuerden que en la revista Pronto de Actualización Fiscal se llevan a cabo los talleres en donde se enseña el paso a paso para efectos de la expedición, por ejemplo, de comprobantes fiscales, en este caso la carta aporte, y en dado caso, pues cumplir con la obligación. Es importante contemplar que este apartado, este tipo de complementos no es gratuito, es a través de un proveedor de facturación de momento y pues por ende tienen que conseguir alguno. En el portal del SAT no se encuentra disponible de manera gratuita para efectos de la expedición. Por ende, estoy por expedir alguno. En cuanto lo expida, voy a hacer el taller y lo voy a proporcionar al editor en jefe de la revista Pronto de Actualización Fiscal para que tú puedas visualizar cómo es el llenado y cómo se emite el mismo. Es importante también que contemplemos que todo deriva del tipo de proveedor, es decir, la imagen, pero tiene que contener la misma información. Lo que es la imagen, la forma impresa, etcétera, pues eso va a derivar en ocasiones del tipo de proveedor, porque en algunos le ponen el logo, etcétera, pero en esencia va a tener la misma información y el llenado tiene que ser el mismo, porque es con base en el instructivo de llenado, con base en el estándar técnico
y también con base en la resolución miscelánea fiscal, de acuerdo a la regla 2.7.1.9. Entonces, sí, con gusto, en cuanto esté el taller, con gusto lo van a poder visualizar. No hay edición todavía segura, pero a futuro va a estar este taller para que ustedes lo puedan observar. Ok, tenemos otra de Eduardo López. En caso de una empresa que se dedica a la construcción y debe trasladar su equipo a la obra, ¿está obligado? Bueno, recordemos que si son activos fijos para efectos de la empresa, etcétera, y van a trasladarlos, perdón, por carretera federal, efectivamente estaría obligado de acuerdo con unos fundamentos que se han indicado. El artículo 29, primer párrafo, 29, segundo, bueno, primer y segundo párrafo, en ese segundo párrafo la fracción sexta, en correlación con la regla 2.7.1.8 y la regla 2.7.1.9 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Entonces, si es por carretera federal, son sus activos y necesitan trasladar los mismos para acreditar la posesión, la tenencia y el traslado de las mismas, es obligatorio expedirlo aunado de la factura de traslado. Entonces son dos, una es la factura de traslado y a esta factura de traslado se le añade el complemento carta aporte. Es importante, igual, logística, cuestión administrativa, como le comentaba, o como lo comentaba en la situación en la pregunta de María Jesús, es que necesitaremos información adicional para que contemplar para efectos de la expedición del complemento, efectivamente. Entre ellos, pues los comunes o los que van a ser más recurrentes son los datos del chofer, porque esos van a ser obligatorios sí o sí, y entonces se tiene que solicitar al chofer estos datos, que son el RFC, en dado caso de ser nacional o naturalizado, para quien tenga el RFC correspondiente en México, el número de licencia, el nombre o de la o el operador, el número de registro de tributario del operador, en dado caso que sea extranjero. Debemos contemplar aquí que no todos los operadores que transportan bienes a través de carretera federal son nacionales, algunos son extranjeros, pero aún así tienen el famoso ID. Este se lo debemos solicitar, el número de registro correspondiente de acuerdo al país que se trate, para efectos de ingresarlo. El número la residencia fiscal que tiene, en caso también de ser extranjero, y o bien el domicilio correspondiente de la o el operador. Entonces, esos son los datos recurrentes que debemos contemplar. Es importante tener en cuenta que sería recomendable solicitar al área administrativa, al área de logística, un formulario que ya solicite que tenga estos datos, que se encuentren previo al traslado de la mercancía en llenos para efectos de la expedición del complemento, porque sin ellos pues son campos condicionales que si no llenamos alguno, el aplicativo no nos debe permitir continuar. Y digo no nos debe porque en ocasiones los proveedores de facturación, aunque son campos condicionales que deben de llenarse sí o sí, permiten la expedición. Una expedición que esté incorrecta, pero bueno, a final de cuentas lo permite. Si se permite la expedición y no cuenta con alguno de estos datos, pues aún así el complemento estaría expedido de manera incorrecta. Importante, no debemos contemplar o no debemos confundir o mezclar las obligaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las obligaciones del fiscal que tenemos como contribuyentes. El complemento carta aporte sirve para acreditar y mostrar las especificaciones del traslado de la mercancía. No va a sustituir los permisos de transporte. Si nosotros nos dedicamos al transporte de mercancías y no contamos con un permiso, pueden ser sancionados por la autoridad correspondiente, porque esta emisión de comprobantes lo único que va a acreditar es la finalidad misma que tiene, que es la mercancía y las especificaciones de la misma. Entonces, ténganlo en cuenta, no va a sustituir el permiso de transporte. El permiso de transporte lo tenemos que seguir teniendo o continuar tramitando para efectos de cumplir con la obligación correspondiente.
lo que les comentaba, ¿cuándo entra en vigor? Este tipo de complemento entró en vigor de acuerdo al primero, de acuerdo perdón, al portal del SAT, que de conformidad con el artículo 36º transitorio de la resolución miscelánea fiscal, pues era cuando se publicara en el mismo. No obstante, recordemos que se publicó la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2021 en el Diario Oficial de la Federación, en donde ya nos da fechas específicas y nos indica que iniciará en su vigor el 1 de junio del 2021, es decir, hace 8 días inició su vigor. Tenemos que contemplar la entrada en vigor y la entrada de obligatoriedad. Durante los próximos 120 días naturales, es decir, a principios del mes de octubre, tenemos la situación de que ya tendríamos que estar expidiendo este complemento correspondiente para efectos de contemplar la obligación como cumplida y no tengamos problemas con la autoridad. Tenemos aquí una duda recurrente y una duda que surge mucho, porque ¿por qué surge? Porque, bueno, las autoridades que en su momento nos detienen en carreteras federales para visualizar la carga que tenemos, para acreditar su posesión, su traslado de la misma, en muchas ocasiones desconocen que la carta aporte pues ya puede ser contemplada por parte de los contribuyentes o acreditada por parte de los contribuyentes con la factura de traslado y bueno, su complemento correspondiente actualmente. No obstante, no sé si les ha pasado, pero en ocasiones, cuando a los policías, servidores públicos, se les mostraba la factura de traslado, nos estaban obligando a la expedición aparte de la carta aporte que se expide de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto no relevaba de la obligación al 100%, pero existe esta circular que nos podría hasta cierto punto respaldar de que se cumplía con la obligación de la misma. Esta circular fue publicada el 15 de diciembre del año 2015 en el Diario Oficial de la Federación para que ustedes puedan ingresar. En dado caso de que la requieran, con gusto déjenos su correo en los comentarios y se las hacemos llegar, obviamente con tiempo, sin problema, en donde nos indica que pues, con este tipo de factura de traslado se puede cumplir con la obligación de la carta aporte correspondiente y bueno, ya con la obligación del complemento, pues ya se cumple con las especificaciones de acuerdo al reglamento, el artículo 74 previamente mencionados. Ok. Ok. Lo que pasa es que estaba viendo sus preguntas y bueno, tengamos en cuenta esta circular. Si pueden, tómenle captura de pantalla, anótenla, compartan esta transmisión en sus muros con el fin de que puedan a futuro visualizar cuál es la circular en la cual se menciona que se puede cumplir con la obligación de la carta aporte a través del comprobante que ampara el traslado de la mercancía, que es la factura de traslado y obviamente actualmente con el complemento de carta aporte. Esta circular contempla diversos artículos en donde nos indica que se aprueba o se hace del conocimiento del público los modelos de carta de porte o de traslado y comprobantes para amparar la mercancía correspondientes, preimpresos y vaya, entre ellos el CFDI correspondiente. Tenemos el artículo segundo que para efectos de los documentos denominados carta aporte, en cualquiera de los modelos, entre ellos pues la factura de traslado, será el documento comprobatorio de la recepción o de las entregas de la mercancía legal, posesión y traslado de los servicios de carga de autotransporte federal. Aquí contémplelo muy bien, porque como les comentaba, diversos servidores públicos, cuando detienen a las personas que se dedican al traslado de mercancías, aseguran que eso nada más es la factura, que eso no acredita la carta aporte, no se cumple con la obligación de la carta aporte y por ende pues quieren sancionarle o pues vaya, se escucha mal, pero llegará a una cierta corrupción solicitando la famosa mordida, la famosa para efectos de no multarlos. Pues bueno, cuando pase eso,
enséñenles este circular, descárguenlo, como les comentaba, dejen su correo en los comentarios y les hago llegar en la circular para efectos de que ustedes se las muestren y les indiquen, ¿sabes qué? Pues de acuerdo a esta circular, la factura de traslado pues sirve para efectos de acreditar la posesión, la propiedad y el traslado de la mercancía que yo tengo. Porque muchos aseguran o siguen asegurando que es necesario emitir una carta aporte como se sigue emitiendo de acuerdo a los formularios o documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin conocer lo que dice esta circular. Entre ellos, por ejemplo, tal cual en el artículo 4, cuando llevamos a cabo el transporte privado de carga, lo que comentábamos que se tiene que emitir cuando se lleva a cabo por carretera federal, pues sirve para acreditar el traslado de las mismas, si no se tiene que expedir, bueno, no tendríamos la obligación o estaríamos sustituyendo la obligación de expedir una carta aporte tal cual como se expedía previo al 2015 para efectos de acreditar la propiedad. Entonces, este círculo es importante porque muchos servidores públicos detienen a los conductores en las carreteras federales y cuando se les muestra este tipo de facturas, ellos, pues sí, por decirlo así, se aferran a que no es correcto y no corresponde. Entonces, si es probable, pues también tener el documento impreso, esta circular y dárselo a los conductores o personas que llevan a cabo el transporte de las mercancías para que se las muestren y pues bueno, lo saquen de su postura que tiene al respecto de la misma. Entonces, esta circular es la que o la que nos indica que con la factura de traslado y el complemento de carta aporte, pues está cumpliendo con la obligación correspondiente y ya no tendríamos tal cual que expedir el documento carta aporte que se emitía previo al 2015 de acuerdo a los formularios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos más preguntas. Bueno, si continúan con dudas, con gusto las abordamos. Y de momento, bueno, en lo que abordamos las dudas, les dejo en lo que les comentaba, mes con mes Casia Training está realizando cursos online, entre ellos este mes se va a llevar a cabo el de pensiones del IMSS por la doctora Flor de María Tavera, una experta en la seguridad social, en el tema de seguridad social, perdón, y pues los invito, va a estar muy bien y al parecer van a obtenerlo gratis si se suscriben. Pues, al momento de suscribirse ustedes pueden visualizar los beneficios en su pantalla. Y bueno, continuamos con las dudas. Tenemos una de Edgar Valdés. Dice, disculpe, entonces el SAT aún no está habilitado el complemento de carta aporte. No, y no lo veo viable o no veo posible que la autoridad vaya a habilitar este complemento. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, los complementos que están de manera gratuita en el portal del SAT, de acuerdo a la herramienta gratuita o en el apartado de mis cuentas en factura fácil, son aquellos complementos más recurrentes, vaya. No quiere decir que este no sea recurrente, pero es de acuerdo al sector. Quizás si lo pongan con posterioridad, pero de momento no se encuentra de forma gratuita. Tenemos que visualizar qué proveedores de facturación autorizados ya están proporcionando el mismo para efectos de solicitar sus servicios, porque de momento este tipo de complementos no se encuentra disponible en el portal del SAT. Ok, Eduardo López, si el traslado se lleva dentro de la misma Ciudad de México, ¿es también obligatorio? No, no es obligatorio, solamente es para efectos de los que llevan a cabo el traslado a través de carreteras federales. El fundamento en donde se menciona es en la regla 2.7.1.9. Conta gasoestaciones. Cuando no va incluido el flete en mi factura, ¿qué se debe hacer en ese caso? Bueno, si en tu factura no va incluido, pues podemos expedir otra factura para efectos de la emisión correspondiente del mismo flete. Pero vaya, aquí la situación es que se tiene que expedir cuando vamos a prestar un servicio de traslado de mercancías o de bienes a través de carreteras federal, tenemos que expedir por separado. En dado caso, si aquí integrabas todo y decías, ¿sabes qué? Yo aparte te doy el traslado, pero por ese traslado te cobro, sería viable que lo expidiéramos aparte, porque si bien recordamos, la factura de ingresos se puede emitir diversos conceptos
si no mal recuerdo, más de 80,000 conceptos. Creo que es lo que la autoridad ha llegado a adicionar en una factura de ingresos. Entonces, podemos hacerlo tal cual, en diversos conceptos y adjuntar el complemento en dicha factura. Pero estamos de acuerdo que para efectos de visualizar la información correspondiente podría haber confusión entre que el complemento se está emitiendo en una factura en donde no se está llevando a cabo el transporte solamente, sino también, por ejemplo, la enajenación de bienes, etcétera. Entonces, sería conveniente que expidieras una factura por separado, en la cual también va a ser de ingresos, se va a cobrar lo que comentas, o se denomina como flete, que es el traslado de mercancías a través de carreteras federales, y adjuntar o anexar el complemento carta aporte correspondiente para cumplir con la obligación, esta nueva obligación correspondiente de emitir el complemento. Entonces, si en la factura donde tú vendes los bienes no va contemplado los fletes, pero se los cobras, entonces tienes que emitir otra factura en donde contemples el ingreso por el traslado de la mercancía a través de carreteras federales y anexar el complemento de carta aporte. Ok, tenemos dos aquí. Dice Alfredo Sánchez, carta de porte y carta aporte. Son dos, al parecer son dos que contemplan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, aquí estamos hablando de la carta aporte del artículo 74. Tienes que visualizar o a ver en qué supuestos están solicitando alguna. No obstante, también suelen tener los términos distintos para efectos de diversas situaciones que se acreditan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tendríamos que visualizar o confirmar con la misma si se refiere a dos situaciones distintas o bien se refiere al mismo cumplimiento del artículo 74 del reglamento. Si se refiere al cumplimiento del artículo 74 con ambas, pues vaya, con estas, de acuerdo a la circular que comentaba previamente y de acuerdo a los artículos previamente indicados, pues se acredita con la misma factura de traslado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la cuestión fiscal. La cuestión fiscal que a final de cuentas influye hasta cierta forma en la situación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perdón, para efectos del cumplimiento de la carta aporte. Y bueno, al parecer ya no hay más dudas. Bueno, al parecer ya no hay más dudas. En esta ocasión no pude o me había impedido a transmitir con el video por cuestiones técnicas, pero con gusto estamos para servirles. Si son suscriptores de su revista Fronteras de Actualización Fiscal, con gusto estamos en el área de consultas para efectos de resolver dudas fiscales, laborales y de seguridad social. Para ello nos tienen que hacer llegar un correo, es consultas@casiacreaciones.com.mx con su nombre, denominación o razón social de la suscripción, su vigencia, en dado caso su factura y su número telefónico con la duda correspondiente para que nos comuniquemos con ustedes. Los invito a suscribirse, estos son los beneficios. Este mes están regalando un curso de pensiones del IMSS, va a estar muy bien, está muy interesante. Entonces, sin más por el momento, en cuanto a la persona que solicitó el curso, con gusto habría que visualizar en la logística de la casa editorial y con gusto podría validarse la emisión de la misma. Ok, tenemos una todavía. Dice, al momento que me llega la mercancía en la misma factura viene el flete, pero no me emiten carta aporte por separado. Ok, lo que pasa es que todavía no es obligatorio, quizás por eso lo estén haciendo, pero no es que te la emitan por separado, tal cual de que vayan a emitir el complemento. En esa misma factura tiene que estar relacionado el mismo, porque el complemento no se puede emitir sin adicionarse a la factura. Es decir, en la misma factura deben estar los apartados
correspondientes al complemento de carta aporte. Quizás no te lo estén emitiendo contra gasoestaciones por el motivo de que aún no es obligatorio, entró su vigor el 1 de junio. Igual y podemos solicitárselo a la persona que nos está realizando el transporte de las mercancías, pero vaya, este complemento si lo vamos a poder visualizar en los campos adicionales. Recordemos que el complemento es son campos adicionales a la factura. No es como el complemento de recepción de pagos, por ejemplo, en donde se indica que primero se emite la factura de tipo ingresos y después el complemento de recepción de pagos. Aún así, el complemento de recepción de pagos se emite en una factura de tipo pago, es decir, otra factura. Aquí lo que va a pasar con el complemento carta aporte, que son apartados específicos adicionales a la información que ya se contiene previamente en una factura de ingresos o de tipo traslado, para efectos de mostrar la información adicional que está solicitando la autoridad para efectos del cumplimiento de la obligación. Entonces, no quiere decir que te la vayan a emitir en dos acuses, por así decirlo. Puede ser, de acuerdo al tipo de proveedor, pero aún así tiene que estar relacionada. Hay que visualizar los campos correspondientes. Si ya se contempla, por ejemplo, los datos del chofer, el tipo de ruta que tomó, el tipo de estaciones, el kilometraje, pues quiere decir que ya te están adicionando el complemento carta aporte. Si no se contempla, pues podemos pedírselo a tu proveedor de servicios y o bien a partir de 120 días hábiles posteriores, naturales, van a poder expedir van a tener que expedir el complemento, ya va a ser obligatorio la expedición del mismo. Entonces ahí sí ya tienes que visualizar que se cumpla con este requisito, en dado caso para que estén cumpliendo con la obligación, que al final de cuentas la obligación de la expedición del mismo es por parte de la persona que presta el servicio. Quien se verá sancionado hasta cierto punto por la no expedición del mismo, pues será esa persona que prestó el servicio y que omitió esta obligación. Bueno, y al parecer ya no hay más dudas. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Me despido, soy su servidor Juan José Inés Trejo para servirles. Que continúen teniendo una excelente tarde.